Dios te bendiga en esta hora. Qué bueno que te has conectado en nuestro canal de YouTube para ver este video. Qué bueno que has sacado estos minutos para recibir el pan de vida, para verte en el espejo de la palabra de Dios. Y en nuestra oración, que el Señor a través de este estudio te dé guianza, te dé dirección, te imparta sabiduría en un tiempo adverso y difícil como el que nos ha tocado vivir. Te felicito por sacar este momento y siempre a mitad de semana sacamos este tiempo de oasis para recibir unánimes y juntos la palabra del Señor, que es digna de ser recibida por todos. Amén. Y hoy pues vamos a estar concluyendo el estudio titulado El mensaje a Sardis, la carta que el Señor Jesucristo le escribe a esta iglesia a través del apóstol Juan, que estaba desterrado en la isla de Patmos. Es curioso que esta revelación del Apocalipsis comienza con estas 7 cartas a estas 7 iglesias, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, antes de toda la secuela y secuencia de visiones y de revelaciones que tiene Juan. El Señor le comparte estas cartas. Y son 7 iglesias en total en el Asia Menor a las cuales son dirigidas estas cartas. Ya estudiamos la iglesia de Éfeso, estudiamos la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, y hoy estaremos concluyendo con la 5ª iglesia llamada Sardis. Y con el favor de Dios, la semana que viene, pues continuaremos con el estudio a la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a comenzar inmediatamente con el estudio de esta palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 y verso 5. Una promesa a los vencedores. Dice así la escritura: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Fíjense cómo el Señor, conocedor de todo, porque ante su presencia no hay nada oculto, le revela al ángel de esta casa, de esta iglesia a la cual es destinada esta carta, que había un remanente fiel, había un remanente de personas que no habían manchado sus vestiduras. Y le continúa diciendo: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Está hablando de las personas. Las personas eran dignas, dice el Señor. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ahora hace una promesa: y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La importancia de que el nombre del creyente esté escrito en ese libro de la vida, eso es determinante. No sé cuántos de ustedes recordarán cuando el Señor Jesucristo mandó a aquellos 70. Fueron 35 parejas de 2 personas, 70 que los envió en las ciudades alrededor para evangelizarles. Dios le otorgó autoridad. Y ellos fueron en obediencia y vinieron contando los testimonios, contando todas las cosas maravillosas que el Señor había hecho por medio de ellos. Y el Señor le dice: no se gocen de que los enfermos se sanaron, no se gocen de que los endemoniados fueron libertados, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Y vamos a desglosar, como acostumbramos todas las semanas, cada una de estas citas bíblicas en las frases para ir explicándolas y aplicándolas. Son 2 cosas interesantes, vitales: explicándolas y segundo, aplicándolas. Explicándolas, saber el significado, la razón por la cual se escribió lo que aparece,
y aplicándolas a nuestro diario vivir, porque de eso es que se trata. Eso es lo que le da relevancia a esta palabra, que nunca pasa de moda y que podemos aplicar todas sus enseñanzas a nuestro diario vivir. La primera frase de esta cita que vamos a estar estudiando y escudriñando y desmenuzando en esta hora es: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Aunque la iglesia tenía reputación de estar viva, como vimos en los primeros estudios, en realidad solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Era una iglesia que, como ustedes recordarán, el Señor le dijo: tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Y ahora se da salvedad que había un pequeño remanente. Estos creyentes fieles formaban ese remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez se repite en la Biblia. Solo 8 personas se salvaron en el diluvio. A pesar de todos los años que tomó la construcción del arca y todos los años que Noé predicó y anunció que se aproximaba un diluvio, la gente no creyó, igualito que ahora. Hablar de la venida de Cristo, hablar de la segunda venida de Cristo, hablar del arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, para muchas personas es ciencia ficción, cuentos de camino, tinta y palabras que aguanta el papel. Y lamentablemente muchos se perderán. Sin embargo, la palabra dice que 8 personas se salvaron en el diluvio. Lo cierto es que cuando llegó el juicio, muchos trataron de entrar, pero ya la puerta del arca había sido cerrada. Y recordemos el detalle: Noé no cerró la puerta, Dios cerró la puerta. De manera que la misericordia de Dios tiene un límite, claro que sí. Recordemos este texto que hemos ya considerado en varios estudios anteriores, donde el Señor le dice en su palabra que no para siempre contenderá su espíritu con el hombre. Dios da oportunidades, pero llega el momento que la puerta se cierra. Oye, y cuando Dios abre, no hay quien pueda cerrar. Pero de igual manera, cuando Dios cierra una puerta, no hay quien la pueda abrir. Otro ejemplo, los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra prometida. La palabra registra que de los 12 espías, solo 2 de estos 12 llegaron a poseerla, otro remanente fiel. De los 5,000 que comieron del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, solo 12 se quedaron con él, los 12 discípulos, cuando los demás lo abandonaron. Este remanente fiel eran los que no han manchado sus vestiduras. En el Antiguo Testamento, si alguien tocaba un cuerpo muerto, la persona quedaba contaminada o quedaba manchada por un intervalo de tiempo. Hay muchas formas de contaminarse con los muertos. Y aquí está hablando de muerte espiritual, no de muerte física. Debemos entenderlo como una figura para expresar que se habían contaminado con el paganismo de su cultura y se habían extraviado siguiendo doctrinas o prácticas que claramente desagradaban al Señor. No olvidemos que es fácil contaminarse espiritualmente cuando entramos en comunión con el mundo o cosmos, que es como se le llama en el Nuevo Testamento al sistema espiritual que rige el reino de las tinieblas. Fácilmente, si nos mezclamos, si tenemos algún tipo de comunión con este sistema de las tinieblas, fácilmente nos podemos contaminar.
Y esto claramente el Señor declara en su palabra que a Él no le agrada. A Él no le agrada. Y nosotros estamos para agradar al Señor. Agradarlo en todo, complacerlo en todo. Él se complace en ti y tú te complaces en Él. Esa debe ser la dinámica, la química que debe haber diariamente en nuestra vida de intimidad con Dios. Hacemos aquello que a Él le agrada y Él de igual manera se complace en hacer con nosotros lo que Él le agrada hacer con nosotros. Amén. La segunda frase que podemos extraer de esta cita bíblica esta noche: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Andarán conmigo. Eso habla de intimidad. Me acuerda el libro de Génesis, el libro de todos los principios, de un hombre llamado Enoc, que caminaba todos los días con Dios. Y un buen día, Dios se lo llevó. Le dijo: vente, vamos a seguir caminando, pero ya no sobre la tierra. Vamos a seguir caminando en las alturas espirituales donde está mi trono. Qué tremendo, qué maravilloso. Y andarán conmigo. Y da una descripción en vestiduras blancas, porque son vestiduras dignas y porque son personas fieles y dignas. Este remanente fiel andará con el Señor, lo que sugiere comunión íntima, lo que sugiere una comunión personal con Él. Realmente, este era el problema de esta iglesia. Habían dejado de andar con el Señor. Y esto es lo que nos mantiene con vida en nuestro andar diario, en nuestra vida cotidiana. Un día que nos apartemos, un día que dejemos de caminar con el Señor, es un día de muerte, es un día de angustia, es un día de lamento, es un día de queja, un día de depresión, porque no nos podemos dar ese lujo, y menos en este tiempo, en esta temporada final que nos ha tocado vivir. Hay un coro que decía: yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de Él en pos, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad. Y sé que algún día con mi Cristo gozaré la eternidad. Y el coro comenzaba diciendo: oh, si yo quiero andar con Cristo. Luego decía: oh, si yo quiero vivir con Cristo. Oh, si yo quiero morir con Cristo. Quiero serle un testigo fiel. Tanto las estrofas de ese himno como el coro de ese himno es una vivencia que tiene que ser la experiencia diaria de todo creyente. Apartarnos de Él, separarnos de Él, alejarnos de Él, equivale a tinieblas, a muerte, a angustia, a desesperanza. Tenemos que caminar diariamente con Él, y eso es lo que nos mantiene vivos, eso es lo que nos mantiene sintonizados, eso es lo que nos mantiene saludables espiritualmente hablando. Podemos pensar en la historia de los dos que andaban por el camino de Emaús, Lucas capítulo 24. Ellos estaban desanimados por la muerte del Señor. Había sido muy reciente, había sido ese mismo fin de semana, y ellos están desanimados, ellos están angustiados. Están hablando de la noticia que estaba en la boca de todo el mundo: la muerte del Señor Jesucristo. Y tal era su frustración que cuando el Señor mismo se les aproxima y se les acerca a ellos y les acompaña en una porción del camino, no lo pudieron reconocer. No lo pudieron reconocer.
Entonces él les abrió las escrituras y el corazón de aquellos dos caminantes volvió a arder con una nueva ilusión y ánimo presto. Volvieron a recibir nueva fuerza y entusiasmo cuando se percataron que el que andaba con ellos no era otro que el maestro de Galilea, al cual ellos estaban echando de menos y del cual ellos estaban hablando y lamentándose por su partida. Más tarde le invitaron a entrar y a sentarse a su mesa. Y aquí está el secreto de una vida victoriosa. Y es extraordinario porque en Apocalipsis 3:20 el Señor dice: aquí estoy a la puerta. Estoy a la puerta y llamo. Es un caballero que nunca va a forzar la puerta. Él va a tocar la puerta. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su vida, cenaré con él y él cenará conmigo. Fiesta, provisión, vida. Eso representa sentarse a la mesa con Dios. Por eso tú estás hoy sentado a la mesa. Por eso tú estás en este momento recibiendo esta palabra oportuna en este momento clave que nos ha tocado vivir. Y aquí está el secreto de una vida cristiana victoriosa. La comunión con el Cristo resucitado y su palabra. Esa es la clave. Esa es la clave de una vida en sintonía. Una vida en sintonía con el Señor. La comunión con el Cristo resucitado. Nuestro Cristo está vivo. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerda que Cristo significa ungido, ungido. Y esa unción se nos ha pasado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Mientras Él estuvo en la tierra como consolador, llegó el momento de partir y Él declaró que iba a rogar al Padre y Él iba a enviar otro consolador. Cuando el Señor intercede, la intercesión de nuestro Señor es efectiva. Es efectiva y es directa la provisión que podemos recibir. Ya mismo vamos a ver que el Señor promete confesarnos delante del Padre, confesarnos delante de los ángeles. Oye, y si Él te confiesa, si Él intercede por ti, está hecho, está hecho. Gloria al Señor. Y ese es el éxito, esa es la clave del triunfo de una vida cristiana, tener una comunión íntima con ese Cristo vivo y resucitado y con su palabra que es espíritu y vida a los que en ella se ocupan. Luego añade que tendrán vestiduras blancas porque son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y santidad que produce la justificación de los pecados. Y esta justificación solo podemos lograrla por medio de la obra de la cruz. Estas personas son aquellas a quienes el Cordero lavó de sus pecados con su sangre preciosa, derramada una vez y para siempre en aquella cruz del centro en el monte Calvario. Apocalipsis capítulo 1 y verso 5, Apocalipsis 7 y verso 14 nos identifica que esos creyentes lavados, redimidos con la sangre del Cordero son los que van a heredar el reino de los cielos. De ninguna otra manera podemos alcanzar esta dignidad, podemos alcanzar esta santidad. No nos engañemos, ningún hombre puede justificarse a sí mismo sino por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Ninguna religión puede salvar tu ser. La sangre de Jesús
Solo lo puede hacer. Gloria a Dios por ese sacrificio eterno, por ese sacrificio perfecto, por ese sacrificio expiatorio realizado por nuestro sustituto Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Recordemos las palabras maravillosas que nos comparte el profeta Isaías en el capítulo 1 y verso 18, cuando dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Qué promesa tremenda. Solamente la provisión de redención está en Jehová nuestro Dios y en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y continúa diciendo: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Habla de pureza. Cuando habla de lana, cuando habla de nieve, habla de pureza. Por otro lado, esta pureza es necesaria para poder estar en la presencia de nuestro Dios. La necesitaremos para entrar en el cielo. Porque los invitados a la boda del Cordero van vestidos de lino fino, lino limpio y resplandeciente. Mire qué tres características, qué tres adjetivos utiliza la Escritura para hablar de ese lino y referirse a ese atributo de la pureza. Lino fino, limpio y resplandeciente. ¡Wow! Tremenda descripción. Gloria a Dios. Apocalipsis 19, versos 7 al 9. Son las vestiduras obligadas. ¿Para qué? Para entrar a la fiesta de esa boda del Hijo del Rey. Y esto lo contó el Señor Jesucristo en Mateo 22, en la parábola de las bodas. Mateo 22, del verso 1 al verso 14. A fin de estar bien preparados para ese momento, debemos empezar ya desde ahora a vestirnos de Cristo. Vestirnos de Cristo, como nos exhortaba el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 22 al 24, que dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir. Y la primera instrucción que nos da: despojaos. ¿Despojaos de qué? Tenemos que deshacernos de qué? Del viejo hombre. Y habla de ese viejo hombre como uno que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero, hermano, la palabra siempre que habla de los deseos de la carne los relaciona con el engaño. Y definitivamente que es así. Engañoso es el corazón, dice la Escritura, más que cualquier otra cosa. Y le adjudica otra característica, o le adjudica otro adjetivo, dice: y perverso. ¿Quién lo conocerá? Corazón engañoso, un corazón que está viciado. Y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Él es el primer paso, es la primera instrucción. Segundo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Porque recordemos que en la mente es que se vence, en la mente es que se pierde la batalla, la mente es la que está relacionada con la palabra griega corazón en todo el Nuevo Testamento, que es donde nosotros decidimos actuar de forma voluntaria. Nosotros decidimos qué hacer y utilizar nuestro libre albedrío. Entonces esa mente tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada. Y lo tercero y último que nos dice el apóstol Pablo en los Efesios: y vestíos del nuevo hombre. Primero dice: despístete o despójate
o tienes que deshacerte del viejo hombre, renovar tu mente, y lo tercero, vestirte del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y qué maravilloso, hermano, es que este ejercicio que tenemos ahora mismo, estamos mirándonos en el espejo de la palabra de Dios, estamos considerando los pensamientos de Dios, que es la escritura, la palabra de Dios, y estamos asimilando estos pensamientos, estas instrucciones, esta revelación de la palabra, la estamos incorporando en nuestra mente para que sea luz, para que sea brújula de guianza, de dirección, para que nos lleve al camino correcto y nunca nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha del centro de la voluntad de Dios revelada en su santa y bendita palabra. Entonces, amados, no tenemos que improvisar, no tenemos que llenarnos de ansiedad, no tenemos que tocar de oído, para nada. La música está escrita, los pensamientos de Dios están ahí, han sido revelados, están ahí para nuestra consideración. Y lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar por la música, es seguir la música escrita, seguir los pensamientos de Dios escritos, seguir la palabra de Dios escrita y revelada para nuestro beneficio. Gloria al Señor. La tercera frase que extraemos de esta cita bíblica de esta noche: el que venciere será vestido de vestidura blanca. El Señor sigue hablando de qué, del remanente fiel, de ese remanente fiel, de esos pocos que le menciona al líder de la iglesia de Sardis. Dice, tienes unas pocas personas que no se han contaminado. Wow. Aquellos verdaderos creyentes que estaban dentro de la iglesia en Sardis. Ahora se les describe o se los describe como vencedores. Y a ellos el Señor les promete que los vestiría con vestiduras blancas. Aquí vemos con mayor claridad lo que decíamos anteriormente, que estas vestiduras son dadas por el Señor y que no las conseguimos por nuestros propios méritos. Es por medio de la obra expiatoria, por medio del sacrificio de Jesucristo, que nosotros somos salvos y que nosotros vamos a recibir estas vestiduras blancas maravillosas. Aquí las vestiduras blancas representan la victoria que el Señor le da a los creyentes juntamente con Él. Recordemos este principio del reino, hermanos, que lo hemos repetido no cientos de veces desde el altar, miles de veces en 40 años y pico ya de ministerio pastoral. Tienen que ser más de 1000 veces que hemos dicho que cada vez que el Señor Jesucristo tiene el cumplimiento de una promesa, esa promesa también se va a cumplir en el resto del cuerpo. Es un principio del reino. Primero se cumple en Jesucristo y después se cumple en ti y en mí, que somos la iglesia de Jesucristo. Sí, así es. Él es la cabeza, Él es el líder, nosotros el cuerpo de Cristo. Así es que se revela en la Escritura lo que es la iglesia y lo que representa, la conexión directa, íntima que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando el Señor se presente en este mundo para juzgarlo, que está profetizado, vendrá rodeado de los ejércitos celestiales. Y recordemos que parte de esos ejércitos celestiales con los cuales el Señor viene, la iglesia será parte, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Como dice Apocalipsis capítulo 19, verso 14 al 15. Qué privilegio, qué bendición saber que vamos
a regresar con Cristo, vestidos de gloria y majestad, para disfrutar juntamente con Él de su victoria. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Número 4. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Miren la promesa que hace el Señor. No borraré su nombre. El nombre de los verdaderos creyentes está inscrito, está registrado en un libro que la Biblia denomina el libro de la vida. Filipenses capítulo 4, verso 3, Apocalipsis 13, 17, 20 y 21 son, entre otras citas, versos donde se hace referencia a ese libro de la vida. El solo hecho de mencionar que no lo borrará, que no borrará sus nombres de ese libro, es indicativo de que sí es posible que nombres sean borrados del mismo. A tenor con la advertencia del Señor en Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27, que dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Notemos que lo anterior es una advertencia al que peca deliberadamente. De hecho, la versión Reina Valera del 60 se le pone ese título a este pasaje de Hebreos: advertencia al que peca deliberadamente. ¿Y a qué nos referimos a esto? Que peca de forma voluntaria, que peca de forma consciente, en rebeldía y en pleno desafío a Dios. Lo que abre la puerta a establecer que se puede pecar de forma involuntaria. Perdón. Fíjese que habla que si pecaremos voluntariamente, entonces se puede pecar de forma involuntaria o por dejadez o por omisión pasiva. Está la rebelión activa y está la omisión pasiva o la dejadez pasiva. Esta es la razón por la cual el rey David oraba y pedía en sus oraciones, en sus salmos y aún en sus canciones, pedía perdón por los pecados que le eran ocultos. Sí podemos pecar de forma involuntaria, sí podemos pecar por omisión, claro que sí. Podemos pecar por dejadez, claro que sí. Y aún en el sistema de leyes, en el sistema regido o gobernado por el Código Penal, para algún tipo de delito, algún tipo de crimen, se puede cometer una imprudencia de forma involuntaria, por descuido, por omisión. Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Y claro, ¿verdad? En el sistema de justicia humano, cada delito, pues, se penaliza de acuerdo a unos criterios, de acuerdo a unos criterios. Pero en el mundo espiritual también podemos pecar de forma involuntaria. Claro que sí. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia es que Job hacía lo mismo con respecto a sus hijos, ofrecía sacrificios y pedía perdón por los pecados de sus hijos, muchos de ellos pecados involuntarios. A los verdaderos creyentes se le hace la promesa en este pasaje de Apocalipsis de que su nombre no será borrado del libro de la vida. Y eso es lo maravilloso, hermanos, de depender del Señor. Saber que estamos seguros en sus manos, como yo decía el otro domingo, por torpe que podamos ser,
Nadie, dice el Señor, nos podrá arrebatar de sus amorosas manos, de esas tiernas manos. Gloria al Señor. Entonces, si estamos haciendo su voluntad, si nos estamos preocupando por conocer su voluntad y hacer las cosas como Él nos exige y nos demanda en su palabra, no tenemos que temer, no tenemos que angustiarnos y no tenemos que preocuparnos porque nuestro nombre jamás será borrado del libro de la vida. Este no borraré equivale al no vendrá a condenación de Juan capítulo 5 y verso 24, donde Jesucristo dijo que el que creyera en el Hijo no vendrá a condenación porque ya pasó de muerte a vida. Está hablando en sentido espiritual. Porque el que recibe al Hijo tiene la vida. Así es como lo dice. Y conjuga el verbo en presente perfecto. No es que tendrá. No es que cuando se muera tendrá. No, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida. Desde ese mismo momento que lo recibe y cree. Dice, y no vendrá condenación, por cuanto ya pasó de muerte, pasó a vida. Gloria al Señor. Y número 5, y confesaré su nombre, dice al final este texto de esta noche, confesaré su nombre. Parte de esa promesa, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Por último, una nueva promesa del Señor Jesucristo, que garantizaba la plena aceptación de este remanente fiel delante del Padre y delante de sus ángeles. Cristo se presenta aquí como un abogado que intercede por cada uno de los creyentes. El versículo nos recuerda otras palabras de Cristo acerca de aquellos que le confiesan en este mundo y no se avergüenzan de hacerlo. Mateo capítulo 10 es uno de estos textos. Verso 32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Ya Jesucristo había dicho esto en su ministerio terrenal varias veces. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El evangelista Marcos en el capítulo 8 y verso 38 registra las siguientes expresiones de Jesucristo en su ministerio público. Dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Claramente haciendo referencia al evento escatológico conocido como el levantamiento de su amada iglesia. Y concluimos considerando este tema un llamamiento a oír, que es Apocalipsis capítulo 3, el verso 6, donde una vez más dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase recurrente en todas las cartas enfatiza la responsabilidad de oír con atención, prestar atención a lo que el Señor nos está hablando, a lo que el Señor nos está compartiendo en esta hora que le ha tocado vivir a esta generación sobre este planeta en esta temporada. De nuevo se llama a los hombres a que presten atención a esta solemne advertencia en contra de tener una profesión religiosa de apariencia, como tenía esta iglesia de Sardis, sin jamás haber experimentado el haber nacido de nuevo, requisito indispensable para heredar el reino de Dios.
Qué exquisito este estudio de hoy. Otro más, porque cada día tenemos que decir lo mismo, cada miércoles o cada día que grabamos esta palabra, tenemos que expresar lo mismo. Es un deleite gustar, saborear la palabra de Dios impartida en esta hora para nuestra bendición. Y concluimos nuestra reunión de los miércoles recibiendo las ofrendas y los diezmos. Señor, oramos dándote gracias porque una vez más tú has hecho provisión, Señor, para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras casas. Señor, y como tú nos has dicho en tu palabra, nunca nos presentamos delante de ti con las manos vacías. Y hoy, Señor, con acción de gracias, te ofrendamos y te damos, Señor, honor, loor y gloria. Y diezmamos dándote el reconocimiento de que tú eres nuestro Jehová Jireh, nuestro proveedor. A ti damos toda la gloria y la honra. Recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos. Señor, declarando que tu palabra se cumplirá en nuestras vidas, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. A ti damos la gloria y la honra en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, qué privilegio que hayas estado nuevamente con nosotros, recibiendo el estudio de la palabra, el oasis de bendición de mitad de semana, donde hacemos este paréntesis para recibir el maná del cielo a través de su santa y bendita palabra. Vamos en este momento a concluir la grabación para terminar luego el Zoom con las personas que están conectadas como de costumbre los miércoles. Y a ti que estás viendo este video grabado, nos vemos en nuestra próxima grabación con el favor del Señor. Dios te bendiga.